¿Cómo empiezo con mi pelo? ¿Por dónde tengo el pelo sano o lo tengo enfermo? ¿Cómo lo sé? Perfecto. Primero, gracias por No, invitarme. Lo principal es, yo digo que hay que tener algunos alertas, ¿sí? Y alertas en casa. Esto de si se me cae más el pelo, de lo que se me cae habitualmente. Si veo que está más fino, me veo el cuero cabelludo, pica, duele. Si veo que ya está más opaco, ahí ya me voy más a la rutina capilar. Pero en base a esos alertas son los que muchas veces les hablo a mis pacientes, les hablo a las seguidoras para que los tengan en casa. ¿Viste, Vanina, que vas al baño y te bañas? Se bañó alguien antes y vas al baño y hay un montón de pelo por todos lados. Eso es, digamos, claramente es un signo que se te cae el pelo cuando llenaste la bañera de pelos. A ver, existe una caída normal de pelo porque tiene que ver con el recambio. Cuando tenemos el recambio de la piel, de las células de la piel, no nos damos cuenta porque no lo vemos. El pelo sí. El tema es cuando ya nos empieza a asustar, porque el recambio normal es salud también. ¿Qué es el pelo? El pelo, a mí me encanta esto, porque es verdad que para el cuerpo el pelo es un adorno, es un anexo. Pero la realidad es que para nosotros es mucho más. Tiene que ver con nuestra seguridad, nuestra autoestima. Y también esto de que el cuerpo habla a través del pelo. ¿Sí? Esto de lo que vos estabas diciendo justamente, el hipotiroidismo, cambios hormonales, cambios en la alimentación. Ni hablar, en este momento, pacientes que tuvieron dengue hace 2 o 3 meses también, que están con mayor caída de pelo. ¿Tiene que ver los hábitos? Me lavo la cabeza todos los días, me la seco, me puso el secador. ¿Tiene mucho que ver eso? La rutina es muy importante. Tiene que ver esto de... Si yo me lavo todos los días, voy a tener una caída determinada porque también tiene que ver con este recambio normal. Si yo no me lavo un día, al día siguiente se me va a caer todo el pelo del día anterior, que ya estaba suelto por caerse, más los de ese día. ¿Qué pasa cuando hay un paciente que viene con caída de pelo ya asustado y empieza a espaciar ese lavado? Se asusta mucho más porque de repente deja el lavado 3 días... Y al tercero, cuando se lava, se asusta de esa caída de pelo que fue acumulando. Entonces, es verdad que capaz que hay una caída aumentada, pero además de todo esto, también se acumula ese pelo en fase de caída. Vero, ¿dónde la consultan a Vanina, por favor? medicodefamilia@canal9.com.ar. Vanina, digamos, me tengo que secar el pelo, ponerme crema de enjuague, te pregunto porque la verdad que no tengo la más mínima idea. ¿Qué hago? Rutina básica, Doc. Pasa lo siguiente. Primero, shampoo. El shampoo lo elegimos en base al tipo de cuero cabelludo. Existen 3 tipos. Primero, el graso. Ese que se me engrasa en el mismo día. El cuero, me lavo la cabeza, cuero cabelludo no dura limpio más que ese mismo día. Normal, ya me dura día y medio. Ya. Sí. Y después el seco son esos pacientes que puedo estar días sin lavarme la cabeza. El lavado es diario, por más de que yo pueda estar muchos más días sin lavarme. Aunque la tenga seca, me lo tengo que lavar todos los días. Diario. Ahí la clave es con qué tipo de shampoo, y ahí existen muchos tipos de shampoo. ¿Tiene mucho que ver lo que llamamos el pH? O sea, que si es... no entiendo nada, por eso te pregunto, por eso acá que vos sabés. No, a ver, tiene que ver más con lo que vendría a ser la glándula sebácea, que acompaña al folículo. El tipo de shampoo, ¿con qué shampoo me lavo? Vas al supermercado y hay 45, vas a la farmacia y hay una góndola entera de shampoo, decís, ¿cuál elijo? Sí. Yo tengo uno, y si no está ese, no me puedo lavar con otro. No sé. Totalmente. Hay que tener un shampoo de uso diario y en base a esto de si el cuero cabelludo es más graso, tener estos shampoos un poquito más detox, que son un shampoo más fuerte, lavarlo más seguido o menos seguido de acuerdo a este tipo de cuero cabelludo. Después, acondicionador no puede faltar nunca, y con el acondicionador ahí va el desenredado. O sea, ¿siempre tiene que tener acondicionador? Lo ideal es cuando hay un pelo un poquito más largo, ahí sí, de medios a puntas. Claro, Doc, vos no vas a usar acondicionador, me imagino. Pará, ¿por qué? No, le pregunto a ella, ¿él tiene que usar acondicionador? No. No, en este momento no. A ver, si fuera a la pileta, a natación, podrías usarlo. Mirá. Te hago una pregunta. Esta, seria, no tengo plata. ¿Me puedo lavar con jabón te pregunto realmente, ¿el jabón blanco? No, ahí sí vamos a alterar el pH, por ejemplo. No es el jabón, inicialmente el primer shampoo fue un jabón.
Y después fue avanzando la tecnología. Existen buenos shampoos que no es necesario utilizar el jabón ese, dejémoslo para alguna ropa, pero no para nuestra piel. Pero no para el pelo. No, porque tiene un pH un poco más alto de lo que tiene nuestro cuero cabelludo. Se me cae el pelo cuando tengo mi ciclo menstrual. ¿Qué relación existe con las hormonas? A ver, de donde nace el pelo, ese folículo piloso es muy sensible a los cambios hormonales. En esa ciclicidad femenina, por ejemplo, está muy relacionado cuando comenzamos anticonceptivos, dejamos anticonceptivos, el DIU puede estar muy relacionado, momentos del ciclo, posparto, ya lo sabemos, existe es lo que se llama el efluvio telógeno posparto, que aumenta esa caída de pelo 2 a 3 meses posparto. Aumenta después, mirá vos, o sea, hay una relación muy fuerte entre las hormonas y, o sea, vimos las causas. Y la caída, hay un montón de causas. ¿Qué otra relación puedo tener? O sea, hipotiroidismo, viste que la gente... Hay muchas preguntas y mira, estoy hipotiroidea, se me cae el pelo. Vos lo debes ver mucho en el consultorio. Lo veo mucho y ahí hago hincapié por eso. Por un lado, tratar la causa. Si yo tengo la tiroides, que siempre les pregunto, ¿cuándo fue el último control que hiciste? No, yo tomo la misma dosis de levotiroxina hace un montón de tiempo. Muy habitual, muy habitual. Tengamos un control y ahí también está la suplementación de lo que necesita cada uno. No agarrar y decir, bueno, lo mismo que mi amiga o mi vecina. No, lo que yo necesito. Y los que tuvimos dengue, perdón, Doc, porque recién lo mencionaba, los que tuvimos dengue y hace 2 o 3 meses y notamos una caída del pelo que no sabemos qué hacer. Digamos, ¿eso se recupera? ¿Hay que hacer algo en particular? A ver, tanto el dengue como el COVID, como las infecciones en general, 2 a 3 meses posteriores, comienza una caída de pelo más aumentada. Entonces, si yo tengo los alertas que dije antes o ya tengo una alopecia de base, ahí me tengo que ocupar un poco más. Tengo que estar un poquito más alerta. Porque es verdad, suele autolimitarse, empieza y termina después de unos meses. Pero si yo ya venía con caída de pelo previa, si yo ya tengo una alopecia androgenética, esto de cuando se me ve más el cuero cabelludo, lo tengo más fino, o tengo predisposición a la alopecia en mi familia, ahí son alertas para ocuparme un poquito más. Te voy a ver, se me cae el pelo. ¿Cómo le va? Mañana se me cae el pelo. ¿Qué me haces? ¿Qué haces? Primero, historia clínica completa. ¿Sabés, Doc? Que eso es fundamental. Historia justamente de antecedentes médicos, medicaciones, porque existen medicaciones que pueden aumentar esa caída de cabello. Por eso es tan importante. Después, todo lo que relacionado con el ciclo menstrual, esto de las infecciones. ¿Cómo es la alimentación? Esto yo te escuchaba antes. ¿Y qué otra cosa más? Las alimentaciones, o sea, mucho más restringidas. Después está también fármacos para bajar de peso, el bypass gástrico, es muy importante. Veo que haces un estudio. ¿Qué haces con ese estudio? Que está acá atrás y lo podemos poner para explicarme qué es, porque la verdad que nunca lo había visto qué es esto. A ver, Marto, lo podemos ver. ¿Qué haces ahí? Eso se llama tricoscopía digital. Vemos el cuero cabelludo a más aumento. Vemos la densidad, por ejemplo, el pelo por centímetro cuadrado. Vemos los grosores de pelo y además, obviamente, la tricoscopía tiene diferentes signos que nosotros como especialistas también nos generan el alerta. El tema de los vasos, saber cómo está, si hay o no hay caspa, por ejemplo, si hay caspa o dermatitis seborreica, hay un montón de cosas que nosotros prestamos atención. O sea, es un aparato como un ecógrafo. Claro, es una lupa que ve a mayor aumento el cuero cabelludo. Entonces eso me ayuda al diagnóstico de qué estoy viendo, qué tipo de alopecia o qué tipo de aumento de la caída del cabello o qué tipo de descamación yo estoy viendo. Genial. Es muy interesante la cantidad, o sea, bueno, se me cae un pelo, ¿qué hacemos? Se cae el pelo. Si se cae más el pelo de lo... Yo en general lo que les digo es, empiecen a registrar esto de cuánto se me cae habitualmente. No obsesionarse en contar los pelos, porque no es necesario. Pero esto de lo que decían antes de en la ducha, se cae una cantidad de pelo, de repente yo empiezo a ver un poquito más, ya le empiezo a prestar un poco más de atención. Esto de la historia clínica completa. Existe una maniobra que es agarrar un mechón de pelo y tironear
y ver si realmente el pelo se sale fácilmente. Eso se llama pull test, que lo hacemos en la consulta, hacemos la tricoscopía y en base a todo eso se hace un diagnóstico. Eso es muy importante. ¿Usás vitaminas? Si es necesario, sí. Según las necesidades de cada paciente. Eso para mí es fundamental. ¿Las vitaminas? Según las necesidades. O sea, siempre es importante evaluar dentro de lo que son vitaminas, esto del magnesio, el selenio, la vitamina D, son muy importantes dentro de lo que vendría a ser el ciclo del pelo. Decime cómo elijo un buen shampoo. En base al cuero cabelludo, ¿sí? En base a esto de, si es más graso, vamos a usar 2 tipos de shampoo. Uno más para cuero cabelludo graso, esto de, puede llamarse o sebo corrector, oil control, detox. Tienen como vendría a ser un detergente un poquito más fuerte, o puede tener ácido salicílico, o puede tener algún cítrico. Esos son componentes un poco más astringentes. Y al día siguiente es uno de uso diario, ¿sí? Eso es en base. Si mi cuero cabelludo es más normal a seco, el que voy a usar a diario va a estar más suave y una vez a la semana voy a usar ese shampoo más fuerte. Sí, me mandaste una pregunta que dice, cuidado con las modas y tendencias. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado con las modas y tendencias. Sabemos que en redes sociales hay Tremendo. sobreinformación. Y Mala información. Mala información. Esto de, no, me lavo la cabeza con agua sin shampoo hace 150 días. No, eso se llama no poo. No usan shampoo en esa tendencia, por ejemplo. Pueden llegar a usar vinagre, que sabemos que el vinagre puede llegar a irritar. No poo se llama. No poo, de no shampoo. Usan vinagre, usan bicarbonato, usan agua solamente, usan aceites esenciales. Entonces es muy importante para el equilibrio, porque si yo tengo desequilibrado el cuero cabelludo, puede generar inflamación y mayor caída de pelo, por ejemplo. Vero, ¿dónde consultan? Porque tengo 50 preguntas. Mira, acá están todos mirando el que pasa con el pelo. Mira. Médico de familia, @canal9.com.ar, ahí pueden enviar ya mismo su pregunta. Ahora vos mirás así al pasar y hay una cantidad de gente que le cayó el pelo. Mucha. Mucha. Sí. ¿Y a los hombres? ¿Qué le decís a los hombres? ¿Va como a un hombre? ¿Qué le decís? ¿O a la mujer? Bueno, tiene un problema. ¿Qué le decís? La verdad es que cada vez hay hombres cada vez más jóvenes que están consultando justamente para que no avance y están haciendo mucha prevención. Pacientes, te estoy hablando de 19, 20 años con una genética, una predisposición genética bastante importante. Existen tratamientos, siempre es importante tener el diagnóstico de qué tipo de alopecia. La más frecuente que vemos en consulta es la androgenética, que son las zonas. Hacía la traducción. Androgenética es ese tipo de alopecia en la que, como decimos, tiene el componente genético y un componente hormonal. Entonces, es cuando empezamos a ver por acá. Sí, la corona. La corona, las entradas. Es cuando empezamos a ver el pelito más finito. Yo no tengo que esperar que ese pelo se caiga. Muy buen dato estás dando. O sea, si vos estás en casa y sos hombre, no esperés que el pelo te sea muy finito. Si yo ya empiezo a ver en el ascensor a través del pelo, ya es una alerta. Pero perdés la cantidad de pelo a medida que pasa en la edad. Sí, hay cambios. Yo antes me metía en la pileta, no me veía el cuero cabelludo. Ahora me meto en la pileta y se me ve el cuero cabelludo. ¿Cambió? Claro. Sí, hay cambios. A partir de los 30 años ya hay cambios. No me pongas esa música, Carmen. Es necesariamente... Me pone la música de Jurassic Park, no puedo creer. No, ¿es necesariamente hereditaria la caída del cabello? Existen diferentes tipos de alopecia, pero la predisposición genética en algunos tipos de alopecia, como por ejemplo la que hablaba recién, que en el hombre se notan más las entradas y la coronilla, y en la mujer es la raya al medio que empieza a volverse un poquito más ancha. En ese tipo de alopecia sí hay una predisposición genética importante. La mujer cuando ves la raya que es un poco más ancha. Mirá qué dato está tirando Vanina, interesante. ¿Cuándo le decís, bueno, hacer un trasplante de pelo? A ver, el trasplante capilar está dentro de la estrategia de tratamiento. Siempre para mí es primero mejorar la calidad de pelo. Y dentro de esa estrategia se piensa el implante. Porque mejoramos también la calidad del pelo que vamos a tratar. Pero yo tengo una genética, mi papá pelado, mi abuelo pelado, y yo me voy a quedar pelado. Si hago prevención, ¿puedo retardar? Totalmente. ¿Retardar que me tenga que poner un implante capilar? Totalmente. Si pudiéramos hacer medicina prevención sería... ¿Cómo hago? A ver, primero, si yo ya empiezo a ver que se vuelve más fino, ahí existen distintos fármacos que se pueden empezar a tomar, obviamente según la edad, como para empezar a retardar.
siempre en base a la historia clínica, antecedentes, eso es muy importante. Ahí en la tricoscopía vos dijiste algo interesante. Yo puedo ver si el pelo se va agrandando de tamaño, se va engrosando, se me va engrosando. O sea que con la medicación que vos me das, yo puedo, no vamos a decir la medicación, pero con la medicación que vos me das, yo puedo ver si el pelo se me está engrosando, digamos. Podemos ver eso, podemos ver que de donde nace el pelo, que se llama folículo piloso, cuando empieza a avanzar este tipo de alopecia también empieza a quedarse uno solo por folículo, un solo pelo por folículo. A medida que nosotros hacemos tratamientos, a veces empiezan a crecer Para, más. Vanina, este es el folículo. Sí, De acá sale el pelo. sí. ¿Salen varios pelos de este folículo? Lo ideal sería que en algunas zonas de la cabeza crezcan hasta 2 a 3 pelos. Por folículo. Sí. Y cuando me implantan, ¿qué me implantan? ¿El vaso entero o el pelo? El folículo, el vaso entero. ¿El es vaso? más, ese pelo en el implante se termina cayendo, yo te implanto todo y se termina cayendo para luego volver a crecer, pero lo que a mí me quedó es el folículo. Lo que, me encanta lo que estamos haciendo porque es no tratar de no llegar al implante capilar, sino hacer la prevención. Mujeres, vuelvo a las mujeres porque hay Sí. muchísimas mujeres que están mirando. Sí, Vero. ¿Los masajes sirven si yo me hago esto, así me empiezo a masajear el cuero cabelludo, así como que me sirve un poco preventivo, ¿es? ¿Querés hacerlo en casa como Sí. un momento de relax? Siempre bajar los niveles de cortisol, bajar nuestro estrés es buenísimo. Pero también podemos hacer actividad física, hay un montón. Los hábitos son muy importantes. Vamos a los mitos. Cuanto menos lavemos la cabeza, mejor. El pelo se cae menos. A ver. No, era Contá. justamente lo que explicábamos antes. Volvémelo a contar. El lavado de cabeza debe ser diario a día por medio. Yo no les negocio más. Eso es lo que les digo a los pacientes según Genial. tipo de cuero cabelludo. Lavamos todos los días. No es que se va a caer más, sino que se me acumula el pelo que ya estaba en recambio. Tercero, si querés que crezca mejor el cabello, esta no lo sabía, si querés que crezca mejor el cabello, ponele anticonceptivos al shampoo. ¿Eso hacen? No, eso hacen y está mucho en redes. Anticonceptivos, cebolla, romero. ¡Qué olor! Por favor. Breaking Bad, me pone, no te puedo creer. Sí, Cebolla, romero, el shampoo. todo. Anticonceptivos. Yo digo, los están desperdiciando. Claro. ¿Arruinás el shampoo? Arruinás el shampoo y desperdiciás los anticonceptivos. Esto me interesa mucho. ¿La caspa es consecuencia de falta de higiene? No, la caspa es una condición que tiene que ver con lo que ahora llamamos microbioma del cuero cabelludo. Entonces, si está equilibrado, buenísimo, capaz que está latente. Por ejemplo, en esta época del año hay muchas más caspas. Los pacientes consultan mucho más porque es el otoño, el invierno, es la época. ¿Y qué le das? Hay diferentes estrategias. Tenemos desde shampoo, lociones, hasta medicación vía oral. ¿Es contagiosa la caspa si yo me cepillo con un cepillo que alguien tiene caspa y lo usó? ¿Me puedo contagiar? ¿Te acordás Muy de eso? buena pregunta. ¿Te acordás que decían eso? Sí que era no uso tu peine porque tenés caspa. Claro. No usemos el peine más que nada por los piojos, pero por la caspa no pasa nada. No, la caspa no pasa nada. ¿Pero qué es? ¿Es como un hongo? A ver, nosotros tenemos en nuestra piel, Como vendría la tenemos a ser en la panza, que como hablamos la- mucho acá, tenemos los mismos bacterias que tenés acá, la tenés en la cabeza. Totalmente. Y si se desequilibra ese hongo, esa bacteria que normalmente tenemos, también altera lo que tiene nuestra glándula sebácea, donde nace esa grasita que tenemos sobre el cuero cabelludo, que es normal tener también. Pero cuando ya tengo ese desequilibrio, también tengo más grasita, me desequilibra lo que vendría a ser la piel del cuero cabelludo, porque al fin y al cabo es piel cabelluda y termina descamando. Increíble. Hay algunos tipos de shampoo que pueden provocar más caída de pelo. Eso es... Ni generan más caída, ni generan crecimiento, ni uno ni otro. El shampoo es para la higiene. No te evita que se te caiga el pelo, ¿no? ¿Viste? Pero pasa que ves una cantidad de publicidad, Ah, tomate sí, este que dice, shampoo, evita la que caída no se del te cae el cabello. pelo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No te puedo creer. ¿Viste? A ver, bueno. Y dame consejos básicos, consejos finales como para decir, bueno, te voy a preguntar varias cosas, Dale. si Maroto me permite. Varias Sí. cosas. Primero, ¿cómo prevengo que no se me caiga el pelo? Yo tengo pelo y no quiero que se me caiga. Bueno, primero hábitos. Es muy importante. Alimentación, actividad física, los niveles de estrés, tener nuestros momentos estos de Lo que bajar. hacemos acá siempre. Siempre. El sueño, el descanso, es muy importante.
Padre, madre con caída de pelo. Tengo el pelo que se me está cayendo y poniendo finito. ¿Qué hago? Aparte de ir a buscarte en las redes, ¿qué hago? Empezar a prestar atención en esos cambios. En si está más fino mi pelo, si se está cayendo más. Tener estos controles con los especialistas y con los médicos de cabecera de cada uno. Esto de, si yo ya tengo alteraciones tiroideas, ver, estar controlada con, si estoy medicada con algún otro fármaco, lo mismo. Si me lo corto en luna llena, ¿me crece más rápido? Perdón, lo tenía que hacer, porque Pero, también se dice un montón eso. Escúchame, ahora me perdí. No, me perdí. Esa No, no. te quería decir, bueno, se me cayó todo el pelo. Sí, Se me sí. cae el pelo. ¿Uso minoxidil? Bueno, minoxidil es un fármaco que utilizamos, yo digo, dentro de esa cajita de herramientas que tenemos en la tricología. Te lo pregunto porque yo como cardiólogo lo utilizaba, el minoxidil, y después lo tomaron ustedes. Sí, bueno, ¿por qué lo agarra la tricología? Porque las dosis que lo utilizaban en cardiología se llenaban de pelo. Entonces lo agarra la tricología y lo que dice la tricología hoy en día es que es el Messi de la tricología. El Messi, el minoxidil, el Messi de la tricología, mirá Messi de vos. la tricología, lo dicen algunos colegas. Mirá vos. Sí, ¿Y lo utilizás mucho? Y es muy importante tener los antecedentes médicos del paciente, obviamente sabiendo que es un vasodilatador justamente, Sí. pero las dosis que utilizamos son muy bajas. Se pueden utilizar tanto en comprimidos como en loción también y a veces hasta en mesoterapia. ¿Cómo meso? Ah, lo inyectás. Sí. Y decime, y aparte, te dijo de los masajes, pero lociones capilares, ¿sirven? Sí, las lociones sirven, pero porque en general se utilizan por la noche y tienen un tiempo de contacto con el cuero cabelludo. Tienen un tiempo de absorción sobre la piel cabelluda. ¿Ves más caída de pelo después de la pandemia? Sí. Sí, hay momentos, ahora, en ese momento post-COVID tuve gran cantidad de pacientes. En este momento se está viendo mucho paciente de, como decía, esto del dengue, Mirá de vos. marzo, abril. Y yo creo que más allá de la pandemia, todo lo que fueron las redes sociales ayudan a visibilizar y sacar este tabú de, uy, existe algo, esto de, muchos me dicen, no conozco la tricología. Bueno, esto de poder hablar de lo que les pasa, poder contar su historia de pelos y poder decir, a mí me venía pasando. Ahí tienen el Instagram de la doctora para seguirla y las consultas acá. Creo que tenemos un montón de Sí. consultas, Maroto, ¿no? ¿Tenés? Sí, acá las tengo. La tiene Vero, a ver, Vero. Tengo 24 años y el pelo lacio. Hace algunos meses noté algunos pelos que me crecieron enrulados y mucho más gruesos. Pregunta, ¿por qué puede suceder eso? Bueno, a veces pasa que ante algunos cambios hormonales puede pasar en el posparto, puede pasar también en el desarrollo. Hay que ver. De todas formas, tenemos mucho tipo de pelo dentro de nuestra cabeza. Che, yo tengo una, pará. ¿Cómo hago para no tener tantas canas? Se está estudiando, realmente. ¿En serio? Al fin. ¿Lo ves a Dardo que tiene el pelo impecable? ¿Cómo Parece puede que ser? me Dardo con ese pelo negro. El pelo negro. Tremendo. Sabés que la genética ahí es muy importante. Sí. La cana que apareció es cana que ya no vamos a retroceder, Correcto. pero se puede prevenir. Todo lo que es antioxidante ayuda. Volveme a ver, explícame mirá. un poco mejor. No a mí, Bueno. pero yo a la gente. Bien, a ver, la cana que apareció, ya no está. vamos, ya está, listo. La genética en la aparición de esas canas, ahí juega un rol bastante importante. Pero, ¿qué puedo hacer como para prevenir esto de los hábitos? Los antioxidantes, esto que me ayuda ante cambios del cortisol, del estrés, tanto en lociones como muchas veces en la suplementación. Voy a comprarme una loción para... La compartimos, La ¿no? compartimos. Vamos a la próxima pregunta. Próxima consulta. Dice, soy de familia de poco pelo y muy finito. Se me caía el cabello por una recomendación de mi médica clínica. Empecé a tomar ácido fólico, 5 miligramos por día, y con el tiempo me paró la caída y me mejoró increíblemente. La verdad fue mi solución, dice. Raro. Bueno, buenísimo. Hay que ver en ese caso, yo lo que digo es, cada caso es diferente. Cuanta más me corto el pelo, más me crece. ¿Qué puede...? Ya, Yo lo que les no digo, no, Pito, no, que te lo pregunto yo. yo lo que digo es, Mira ¿cómo cómo puede este pibe que fluir dice. lo que toco acá? O sea, Sí. el corte de puntas... Pero es que lo dicen. ¿Lo dicen? Claro que sí. Pero Lo dicen los peluqueros para que vayamos más al peluquero. A mí me parece que sí. Otra No, más, a ver. igual- Sí. El Buenas corte es tardes. importante. La alopecia areata, ¿se cura? Depende del paciente. La alopecia Primero, areata, ¿qué eso, es importante. A ver, la alopecia areata es un tipo de alopecia en la que el mismo cuerpo ataca
de donde nace el pelo, ese folículo piloso. Lo podemos ver, ¿viste en esas moneditas que a veces Sí. existen sin pelo? Sí. Hay pacientes que se les cae todo el pelo, hay pacientes que se les cae las cejas y hay pacientes que hasta se les cae el vello de todo el cuerpo. Por eso es muy importante poder diferenciar. La más común es esta, la que muchos saben, que se hacen como peladitas, muchos dicen. Se controla. Lo importante es si comenzó en la niñez o recién comenzó en la adultez. Marina, espectacular. Muchísimas gracias. A ustedes. Sabes un montón. Ahí tienen su Instagram, la van a poder encontrar. Muchísimas gracias. No me corto ni el pelo y me voy a poner en entusiasmo. Muchísimas gracias, la verdad, perfecto.